Buenos días con todos. Si me están escuchando, por favor, que alguien me dé un retorno. Si Sí, estamos, Doc, buenos días, sí se le escucha. bueno, vamos a iniciar. Vamos a intentar recuperar todo lo que nos pasó la semana anterior. Ok, pues mire, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Síndrome nefrótico tenemos que haberlo visto ya. Sin embargo, pues esta es una oportunidad para aclarar ciertos puntos, ciertas cosas y eventualmente pues también que ustedes pregunten. ¿Cómo nos vamos a organizar? Hoy día vamos a hablar de síndrome nefrótico. No vamos a dar la prueba, consideré eso es más justo para hacerlo la próxima semana. Eh, Hoy día yo doy la charla, preguntas, respuestas. El día lunes próximo tiene que presentar el caso clínico y el día martes próximo la revisión bibliográfica del tema, sobre el tema. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, En este momento, por favor, díganse a la parte de archivos. Ahí está el archivo que dice que habla de sindromología renal. Está casi en la parte final de los archivos. Si ya lo ubican, por favor, que alguien lo ponga en pantalla. Es una sola diapositiva que nos va a servir como introducción para lo que vamos a hablar. Entonces, por favor, alguien póngalo por favor en la pantalla y vamos viendo. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, ya lo tenemos. Ya, Doc, ya le comparto. Póngalo por favor para observar. Nada más hasta que aparezca la diapositiva, vamos a decir que nosotros, en la capacitación de ustedes, somos o nos vamos a considerar como buscadores de problemas médicos. Acuérdense que la fisiología es la parte de funcionamiento normal de nuestra biología, de nuestro cuerpo, y cuando hablamos de clínica, es la evidencia médica de alguna situación que no sea fisiológicamente normal. Esta parte la llamamos evidencia médica, la llamamos patología, la denominamos nosología, cuando acompañamos a la evidencia de lo anormal con una explicación, que es lo que denominamos en medicina la fisiopatología. Entonces tenemos ya tres componentes, ¿cierto? Un problema, tenemos que identificar un problema principal, ¿sí? Luego que hemos identificado el problema principal de nuestro paciente o de nuestros pacientes, tenemos que buscar las causas que les llevaron a presentar ese problema. Entonces ahí es donde nosotros vamos a profundizar en todos los tipos de causas, en estas genéticas, epigenéticas, nutricionales, infecciosas, tóxicas, es decir, cualquier cosa que haya generado el problema o la pérdida de la fisiología normal. Aquí comienza el camino de la fisiopatología que va a desembocar en un efecto, causa-efecto. A una causa, vamos a llamarla como ejemplo nada más, genética, por ejemplo, como el síndrome nefrótico neonatal o infantil. Tenemos una causa genética por la modificación o la inacción de un gen específico que propicia un problema. ¿Cuál es ese problema? Que lo visualizamos en clínica, es la proteinuria, ¿cierto? Entonces vamos a tener una expresión, una evidencia clínica de pérdida importante de proteína que tiene como causa un problema genético en el ejemplo. Y ahora en clínica nos toca saber qué va a suceder, o sea, en qué va a desembocar esta proteinuria, y cuál va a ser el efecto de esta anomalía, de la proteinuria. Entonces ahí comenzamos como médicos a preguntarnos, ¿por qué este paciente presenta una pérdida de proteínas? ¿Qué es lo que puede ocasionar esta pérdida de proteínas? ¿Qué es, cómo nosotros vamos a identificar y a tratar? Entonces, en el cuadro que ustedes tienen frente
a sus ojos tenemos la sintomología que vamos a enfrentar en este curso. Pues empezando desde la parte superior izquierda, tenemos el síndrome nefrótico, ¿sí? Y listado bajo el síndrome nefrótico las glomerulopatías que generan el síndrome nefrótico. Entonces aquí, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a identificar un problema. ¿Cuál es el problema? Si decimos síndrome, decimos es la identificación de signos y síntomas que nos permiten evidenciar un problema. Pues en el caso del síndrome nefrótico, tenemos como causas la pérdida importante de proteínas y por supuesto se evidencia como un edema que puede llegar a ser anasarca. Nos preguntamos dónde está el problema para que se pierda proteínas, entonces recurrimos a la fisiología. Decimos la pérdida de proteínas está dada en la membrana basal del glomérulo. Entonces tenemos que estudiar qué es la membrana basal del glomérulo, cómo está construida, cómo está compuesta y cuáles son los sitios que impiden la pérdida de proteínas. Entonces todo eso se supone que nosotros ya lo leímos en las primeras dos clases. Entonces le llamamos a este tipo de patologías, ¿cierto? Síndrome nefrótico que tiene siempre como causalidad un defecto en la membrana basal del glomérulo en el lado epitelial. Por eso, todas las glomerulopatías son susceptibles de generarnos un síndrome nefrótico, que es una patología glomerular. Ahí estamos nosotros ya aislando un componente único de la nefrona, como es el glomérulo. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, excluimos el intersticio, algo el mesangio, la parte vascular y nos focalizamos específicamente en la parte epitelial de la membrana basal glomerular. Entonces, la palabra clave cuando buscamos artículos para síndrome nefrótico es proteinuria, es edema, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, una vez identificado el problema principal, intentar explicarlo y describirlo. En el caso clínico que se envió, no sé si lograron bajarlo y bueno, ya debe estar estudiado, ¿no es cierto? Porque es un ejemplo, no es una cosa tan frecuente, pero nos va a servir para discutir varias situaciones. Entonces, ¿cómo tendremos que enfrentar la presentación de ese caso clínico? Primero, identificando el problema principal. ¿Por qué? Porque los casos clínicos en general tienen varias partes confusionales, ¿cierto? Que nos pueden hacernos desviar de nuestra mirada hacia el problema inicial y principal. Esto se convierte en la parte del arte de la medicina, es decir, lograr identificar siempre el problema principal y no confundirlos. Entonces, eso es la parte que corresponde al grupo que va a hablarnos de síndrome nefrótico la próxima semana con la presentación del caso. Ellos también tendrán que decirnos, una vez que identifican el problema principal, buscar la causalidad hasta nivel molecular y obviamente explicarnos la evidencia clínica, por qué se presenta de la manera en que se presenta. Es decir, tienen que hacer un recorrido fisiopatológico. Siguiendo con este cuadro, ustedes ven que dentro del síndrome nefrótico tenemos 4 glomerulopatías, comenzando desde la de cambios mínimos, que es la de los niños, pasando a la esclerosis focal y segmentaria, que es la del adulto joven, a la membranosa, que es la del adulto mayor, y finalmente una que es típicamente autoinmune, como es la membrana proliferativa. Esta es muy especial. La patología ya lo veremos en algún momento, pero es muy especial. ¿Por qué? Porque esta comparte de tanto del síndrome nefrótico, es decir, presencia de proteinuria importante, cuanto del síndrome nefrítico, que es el siguiente síndrome, ¿no es cierto? Y que también, como ustedes verán aquí en el listado de glomerulopatías, consta la glomerulonefritis membranoproliferativa. Cada una de estas patologías enunciadas tiene en su enunciado identificado el sitio topográfico de donde se encuentra el problema. Entonces eso tenemos que entender. Por ejemplo, en cambios mínimos, glomerulonefritis de cambios mínimos, que es desde los niños básicamente, ¿no es cierto? Nos dice que no tenemos un recurso histopatológico evidente que nos hable de por qué se presenta esta patología. Ya lo leeremos. Pero si ya analizamos más profundamente, vamos a ver que la afectación está dada en los podocitos o en el epitelio de la membrana basal glomerular. En cambio, en la membrana proliferativa
tenemos una afectación de la membrana basal glomerular, y lo ponemos como membrana en general porque hay afectación de toda la membrana, desde el endotelio hasta el epitelio. Por lo tanto, si está afectado el endotelio, el problema principal va a ser evidenciado en clínica siempre como hipertensión arterial. Esta patología en especial es una patología nefrótica con hipertensión arterial, y como está afectado el endotelio, también va a permitir el escurrimiento de glóbulos rojos, si será hematuria, ¿cierto? Entonces, miren, si pasamos ya a hablar de síndrome nefrítico, ¿sí? Aquí va a estar representado el problema principal como hipertensión arterial y como microhematuria o macrohematuria, ¿no es cierto? Eso es la tríada del síndrome nefrítico: hipertensión arterial, micro o macrohematuria y eventualmente el edema, ¿no es cierto? En este tipo de patología. Aquí predomina la hipertensión arterial como problema principal. Entonces, de antemano sabemos que el problema en el glomérulo se encuentra en el endotelio principalmente, ¿cierto? Que es hiperreactivo, hiperinmunogénico, hiperinflamable, y por lo tanto permitiremos la secuencia en la fisiopatología, el escurrimiento de casi todos los componentes desde el interior del vaso sanguíneo hacia la cápsula de Bowman, y lo identificaremos en el examen de orina, por supuesto. Yendo un poquito más allá, el tercer síndrome, tenemos el síndrome de una nefritis túbulo-intersticial. También topográficamente está definido. Hemos abandonado el glomérulo, ya no hablamos del glomérulo, acá hablamos de túbulos e intersticio. Entonces, miren, los dos primeros síndromes tienen que ver con el glomérulo, entonces con la capacidad filtrante, ¿no es cierto? Este tercer síndrome ya tiene que ver con el ajuste fino. Y una vez que se filtró a través del glomérulo el líquido plasmático y se constituyó en un ultrafiltrado, nosotros vamos a tener ciertas cantidades de reabsorción y de secreción de sustancias a lo largo de la tubuladura. Y el intersticio juega un papel muy importante en el intercambio entre el túbulo y el vaso sanguíneo que lo rodea. ¿Cuál es el problema principal? Los problemas principales de la patología túbulo-intersticial: las anomalías de los electrolitos, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, anomalías del pH, que tenemos acidosis, por ejemplo, y alcalosis. Sí, pues ustedes miren cómo cambia la forma de presentación del problema principal entre una y otra patología. Aquí en este tercer síndrome no tendremos hipertensión arterial y tampoco tendremos edema. Bueno, finalmente todos, cuando veamos el último síndrome, van a desembocar en lo mismo, pero si nosotros queremos identificarlo, tenemos que tomar como premisa esto que estamos comentando. El cuarto síndrome es uropatía obstructiva, es decir, ya la orina ya se formó, ya salió del glomérulo, ya pasó por los túbulos, ya se reabsorbió, ya se secretó lo que tenía que hacerse, pero finalmente encontramos obstáculos o dificultades para la migración de contenido urinario hacia el exterior. Si está alterada la función excretoria del aparato urinario, y esto está alterado por obstrucciones que pueden ser intrínsecas o extrínsecas, pueden ser totales o parciales. Entonces aquí vemos ya más bien un componente mecánico. Puede ser tumoral generalmente, o puede ser hipertrofia como en el caso de la próstata, o como en el caso de ciertos embarazos ectópicos que también pueden generar provisionalmente este tipo de patologías, ¿cierto? Las patologías oncológicas y del retroperitoneo son las que priorizarán este tipo de problemas. Pero también tenemos patologías intrínsecas como la litiasis. Y la litiasis es una patología obstructiva aguda y puede ser crónica también, por definición. También al grupo que le toque, pues ya nos presentará algo en ese sentido. Entonces, miren, de los 4 grupos sindrómicos, 2 tienen que ver con el glomérulo y cierran el círculo de hipertensión, hematuria y proteinuria, que son los 3 signos más importantes de nefrología. El tercer síndrome ya tiene que ver con manejo hidroelectrolítico y ácido base de nuestra biología, de nuestro cuerpo, que es extremadamente importante también. Y todo esto es ruptura de la fisiología. En el cuarto síndrome ya tenemos un componente mecánico, obstructivo,
ya no hay modificación del componente urinario, porque ya pasó por toda la parte glomerular y tubular. Aquí la orina perfectamente ya formada, simplemente no puede ser excretada. Luego vamos a los dos grandes síndromes de la nefrología, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. ¿Cierto? En uno de los slides de la presentación inicial habíamos dicho que independientemente de cuál sea la etiología de la enfermedad renal, todas tarde o temprano nos van a llevar a una insuficiencia renal crónica, en donde el sustrato histopatológico va a ser cicatrización, fibrosis del órgano, de los dos riñones en este caso, y obviamente disfunción. Entonces, cuando nosotros hablamos del gran síndrome, que lo vamos a dejar para el último del curso, porque es importante, ¿no es cierto? Es muy importante. Entonces, ahí ya nos interesa el estadiaje, como ustedes ven aquí, estadio 1, 2, 3, 4 y 5 de la insuficiencia renal, con fines terapéuticos o de tratamiento. ¿Por qué? Porque esto tiene una implicación socioeconómica y de calidad de vida importante en este grupo que al momento en el mundo ya está en los 3 millones de personas, ¿no es cierto? Que se realizan diálisis o han recibido un trasplante, lo que llamamos tratamiento sustitutivo de la función renal. En la insuficiencia renal aguda tenemos que saber si es funcional o es postrenal. Ustedes van a ver aquí imbricados conceptos de los 4 primeros síndromes. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, falla cardíaca, deshidratación, sangrado, ascitis, estamos generando un proceso prerrenal. Es decir, el riñón no está recibiendo la cantidad de fluido sanguíneo y plasmático que debería recibir. Entonces, el riñón hace uso de su autorregulación. ¿Cierto? Y en su autorregulación, pues va a generar ciertos problemas evidenciados en clínica, como es básicamente la anuria o la oliguria, ¿no es cierto?, que son términos patológicos, y que eventualmente cuando hablamos de insuficiencia renal aguda prerrenal, está fuera de los riñones generalmente el problema y es susceptible de corrección y de vuelta a la normalidad. Cuando tenemos una insuficiencia renal aguda renal o del parénquima renal, es decir, que hay una afectación histológica, ya veremos en su momento de qué se trata, que obviamente puede ser reversible si actuamos a tiempo o puede cronificar si se va a la insuficiencia renal. Y finalmente la postrenal, típico de los cálculos de un riñón único o cálculos en la uretra, que taponan literalmente la excreción urinaria y generan disfunción renal que puede ser modelada o modulada si retiramos la causa de obstrucción. Esto como introducción a breves rasgos del tema. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta. Doctores, ¿alguna pregunta? Varias, léanla, todo el tiempo, ¿sí? Por favor. Si no hay preguntas, pasamos ya a síndrome nefrótico. La compañera que por favor le ponga en síndrome nefrótico presentación, que nos comparten la pantalla para poder continuar con la explicación. Mientras pones esa diapositiva o esa presentación, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Algo que no esté claro. ¿Sí? A ver, doctora, por favor. Ya le comparto. Doctora, ¿tú quieres hablar? Dinos. Ok, ábranlo. Ya, entonces pásale por favor a la siguiente diapositiva. Miren, entonces como introducción, ¿no es cierto? Como ya dijimos con anterioridad que el problema principal en el síndrome nefrótico tiene que ver con las proteínas, entonces tenemos que saber muy bien de dónde vienen las proteínas, cuáles son las proteínas, qué hacen las proteínas, para nosotros poder explicar el síndrome nefrótico. Entonces dice aquí en la introducción las proteínas séricas, que son básicamente dos, ¿no es cierto?
la albúmina y las globulinas. Tenemos otras como complemento, pero que no tienen mayor peso en relación a lo que es básicamente la albúmina, ¿cierto? La albúmina es la que genera la presión oncótica, es decir, la retención de líquido intravascular. Las proteínas séricas, sobre todo la albúmina, son elementos importantes para mantener la distribución fisiológica de los líquidos corporales. Entonces ya tenemos el primer concepto fisiológico que lo vamos a considerar como normal para enfrentar con la evidencia patológica. Entonces, ¿qué nos está diciendo la introducción? Que si las proteínas séricas son importantes para mantener los compartimientos y la distribución de líquido dentro del cuerpo, el momento en que nosotros presentemos un disturbio de las proteínas, sea por pérdidas o por hipercatabolismo, como en los casos oncológicos o de malnutrición, vamos a tener un desorden en la distribución de los líquidos al interior del cuerpo humano. Y eso genera patología. Por favor. Bueno, esto es lo que ustedes siempre se van a preguntar en cualquier presentación, no solamente en nefrología, sino este va a ser su quehacer, su glosario diario en medicina. El objetivo de la clase o del curso, o en este caso del síndrome nefrótico, ¿cuál va a ser? Que el alumno sea capaz de contestar las preguntas ¿qué? ¿Qué es el síndrome nefrótico? ¿Cómo? ¿Cómo se produce? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las causas? ¿Y por qué? ¿Cierto? Las consecuencias. Entonces, estas son preguntas reiterativas en cada una de las presentaciones que ustedes tienen que hacérselas para poder absorber y resolver el problema presentado. Pásale, por favor. Vas a darle varios clics porque es un gráfico. Eso. Entonces, miren, esto es algo que ustedes delante de eso. Algo que ustedes ya lo han visto o de curiosidad o entonces ya fue presentado también, pero esto es una anatomía normal, ¿cierto? Tenemos el 95% de la población mundial nace con 2 riñones, ¿cierto? Que son órganos retroperitoneales irrigados desde la arteria aorta por una sola arteria hacia cada uno de los riñones. Estas arterias se ramifican en los 3 lóbulos internos y de ahí pasan a la microcirculación que veremos posteriormente hasta transformarse en lo que son los glomérulos. De igual manera, la recolección de la sangre desde los riñones hacia la vena cava se la hace a través de una sola vena. Aquí pues ya podemos detectar que pueden haber anomalías genéticas o congénitas más que genéticas, ¿no es cierto?, en la distribución de las arterias, y podemos tener arterias supernumerarias o venas supernumerarias también. O podemos tener la consolidación de los 2 riñones en una sola, como se llama riñón en herradura, o podemos tener un solo riñón de nacimiento, ¿cierto? Podemos tener, si seguimos a continuación el riñón, a la vía urinaria excretora, ¿cierto? Tenemos los ureteres, uno por cada riñón, hacia la vejiga y de la vejiga hacia la uretra. Pero aquí también podemos tener anomalías anatómicas, un doble sistema pielocalicial o urinario, ¿no es cierto? Microvejigas o macrovejigas. Entonces miren ustedes que con la anatomía nosotros podemos tener sin fin de visualizaciones de problemas, ¿cierto? Que debemos resolver. Esto nos orienta hacia los exámenes o preguntas que eventualmente deberemos hacer a nuestro paciente cada vez que nos enfrentemos ante una situación en este sentido, ¿cierto? Hay patologías tan importantes que se diagnostican intraútero. El próximo semestre, el próximo año, ustedes verán en la parte de ginecología y probablemente ahí van a ver lo que es un hideramnios, un polidramnios, ¿no es cierto? El líquido intrauterino en el cual nada el feto normalmente y que tiene que ver mucho con el funcionamiento renal. El bebé o el feto literalmente ingiere el líquido amniótico y también excreta el líquido amniótico a través de su aparato urinario. Y de esa manera va aumentando el volumen del líquido y el volumen de la parte uterina de la madre, por supuesto, y esto induce a patologías también. Si no tenemos una suficiente cantidad de líquido, sabemos que hay problemas renales. O si tenemos en exceso líquido, también sabemos que hay problemas renales intraútero. Miren cómo de la observación nosotros podemos detectar problemas también. Pásale, por favor, al siguiente. Ya, definición, el qué, eso dijimos, ¿no? El síndrome nefrótico se considera la pérdida de proteínas
a través de la orina de más de 3.5 gramos en 24 horas. Esta es la definición en general. Entonces, para nosotros decir que estamos frente a un síndrome nefrótico, lo primero que tenemos que evidenciar no es lo que nos presenta la clínica, que es el edema, que es una consecuencia, sino tendremos que ir a dosificar en la orina la cantidad de proteínas que eventualmente está perdiendo el paciente o la persona que nos consulta. Nosotros al dosificar tenemos que llegar a este número mágico, estamos hablando del adulto mayor, perdón, del adulto en general, porque en los niños eso lo medimos por metro cuadrado de superficie corporal o por kilo de peso y varía un poquito, ¿no? Pero en general, en los adultos, este número de 3.5 gramos en 24 horas tiene que ver con el sitio en donde se producen las proteínas. Tenemos también de antemano que decir que todo nuestro cuerpo, toda nuestra biología está armada para funcionar con receptores de superficie de membrana y con retroalimentación. Todo lo que hacemos siempre va a tener una retroalimentación. Si perdemos algo, debemos ganar algo. Si ganamos algo, debemos perder algo, ¿cierto? Entonces, si en este caso tenemos pérdida importante de proteínas a través de la orina por daños en la membrana basal glomerular, nuestro cuerpo entiende que debe ganar algo. Y ese algo son las proteínas que se están perdiendo. Entonces, ¿dónde se producen las proteínas de nuestro cuerpo? Muy bien, doctores, alguno de ustedes que nos digan. El hígado. En el hígado, doctor. En el hígado, doctor. ¿Qué día viajas a CESME? En el hígado, doctor. El 31, Patito. O sea, jueves. Ahí vamos a estar. Es en el hígado, la respuesta es en el hígado, ¿cierto? Entonces eso les comento. Pues el hígado entiende que estamos perdiendo y que él debe producir más proteínas. Pues el hígado empieza a hiperfuncionar en un intento por compensar la pérdida de proteínas a través de la orina. Pero el hígado también tiene sus límites. Y el límite del hígado es que puede producir hasta 3.5 gramos de proteínas en 24 horas. Superado eso, pues obviamente el hígado ya no podrá compensar y vendrá la patología, es decir, la pérdida de proteínas importante que nos llevará a la secuencia de eventos del síndrome nefrótico. Pasaré a la siguiente, por favor. Ya, esto nada más es para comparar lo que es el plasma en sí con el ultrafiltrado, que es lo que maneja el riñón. Para ejemplificar que en el ultrafiltrado que ustedes tienen a la derecha no existen proteínas, ¿cierto? En realidad, fisiológicamente hablando, sí hay un paso pequeño de proteínas a través de la membrana basal glomerular, todas ellas como albúmina, ¿no es cierto? Albúmina en condiciones normales, pero esa albúmina es totalmente resorbida en el túbulo conformado proximal por un mecanismo de pinocitosis que es saturable. Por lo tanto, en la orina normal, cuando hacemos un examen de orina, nosotros no debemos encontrar proteínas. Pero si nosotros solicitamos una microalbuminuria, sí probablemente nos dé positivo dentro de un rango, porque de todas maneras algo se filtra de albúmina a través del glomérulo. Lo que no se puede filtrar son las globulinas, que son macromoléculas. Eso es patológico. O sus segmentos, cadenas variables, ligeras o pesadas. No debemos encontrar en la orina. ¿Cierto? Eso implica patología, que también veremos en algún momento. Pasar a la siguiente, por favor. Esto es simplemente un gráfico que identifica cómo es nuestra circulación y qué es lo que eventualmente puede salir mal, ¿no es cierto? Puede salir mal en un momento dado. Entonces tenemos muchos elementos dentro de la sangre, pero lo que nos compete al momento son básicamente las proteínas. Las proteínas lo que hacen es, como ustedes ven en la representación, darse la mano entre comillas para intentar retener todo lo que está dentro de los vasos sanguíneos. Cuando se produce un proceso inflamatorio, pues hay una disrupción de cierta parte del glomérulo, de la membrana basal, que impide que esto siga siendo de la manera que está representado. Pásale, por favor. Igual, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Entonces dice las macromoléculas, proteínas,
normalmente no aparecen en la orina, que es lo que acabamos de decir, con la salvedad de la albúmina que eventualmente puede presentarse como microalbuminuria, pero jamás en el examen de orina normal que hacemos en el laboratorio del área hospitalaria. Porque para fines clínicos prácticos no debe haber proteína en la orina. La proteína en la orina es sinónimo de patología. Entonces ya tienen ustedes un concepto clínico claro. Si yo tengo proteínas en la orina que visualizo en el examen de orina simple, es algo patológico que me obliga a buscar la causa. Pues ahí empieza la investigación. Pásale, por favor. Bueno, y aquí el gráfico que ya debe ser algo memorizado por ustedes, ¿no es cierto? Es la nefrona representada aquí verticalmente con su arteriola aferente y eferente, el glomérulo, que es simplemente la capilarización de las arteriolas, y obviamente la cápsula de Bowman y a continuación el túbulo o los túbulos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos las funciones de filtración en el glomérulo, reabsorción en el túbulo proximal, excreción finalmente en la parte final de los túbulos como orina. Entonces todo esto que es fisiológico, lo interesante de esta diapositiva es la flechita que sale del túbulo e intenta ingresar al vaso sanguíneo que está frente a la parte tubular. Este es lo que normalmente sucede con todo el material líquido acuoso que pasa a la cápsula de Bowman al intersticio, y aquí es donde se produce la famosísima ley de Frank-Starling. Es decir, si tenemos una oncoticidad adecuada dentro del vaso sanguíneo peritubular, lo que salió al intersticio desde el túbulo va a ser atraído hacia el interior del vaso sanguíneo, y es así como funcionamos permanentemente. Pues ustedes ya tienen ahí varios puntos donde podemos tener patología, ¿cierto? Primero, obviamente en la membrana basal glomerular, otra en que no exista reabsorción a nivel del túbulo proximal, sobre todo por pinocitosis, y eso nos puede generar patología evidenciable a través de la historia clínica. Pásale, por favor. Esto más de cerca, para saber que el glomérulo funciona en base a presiones, y las dos presiones más importantes que gobiernan el trabajo del glomérulo son la presión hidrostática y la presión oncótica, que son contrarias, ¿no es cierto? La presión hidrostática ejerce una fuerza de impulsión de dentro hacia afuera. Es decir, mientras más presión yo tengo en el capilar glomerular, presión hidráulica, hidrostática, más voy a filtrar los elementos acuosos y eventualmente podré generar patología al literalmente romper o lesionar o dañar los capilares por una presión exageradamente alta, como puede suceder, por ejemplo, en la hipertensión arterial maligna, que literalmente rompe la membrana del glomérulo, ¿cierto? Y eso genera coagulación, hematoma y cicatrización y pérdida de la función, por supuesto. Lo otro, la presión oncótica, es la que retiene el líquido dentro del capilar glomerular. Ustedes recuerden que de la arteriola aferente pasamos a la eferente, y de la eferente se produce la irrigación de la parte tubular de la nefrona. Entonces es extremadamente importante que se conserven viables las dos arteriolas, tanto la aferente como la eferente. Nuestro cuerpo funciona en base a presiones hidrostáticas medias, no asistólicas ni diastólicas, sino medias. El riñón autorregula esta situación con la disminución del calibre de las arterias secuencialmente desde la aorta hasta llegar al capilar glomerular como tal. Y aquí pues tenemos una presión media aproximadamente de 50 milímetros de mercurio hidrostática que se confronta con la presión oncótica, que en cambio reabsorbe líquido. La presión hidrostática que inicia en la arteriola aferente va perdiendo presión conforme se acerca a la arteriola eferente. La presión oncótica, viceversa, inicia baja y termina muy alta en la arteriola aferente para conseguir que funcione la famosa ley de Starling. La suma y la resta entre las dos nos va a dar esta presión de filtración que es de 10 milímetros de mercurio aproximadamente, y que esta presión hay que recordar porque esta es la que se va a anular en las patologías obstructivas. Uropatía obstructiva tiene que ver como causa mecánica con
esta presión de filtración glomerular. Ya lo veremos. Pásale por favor a la siguiente. Bueno, ¿dónde está el daño? En la membrana. Aquí está invertido, ¿no? Estamos viendo desde abajo hacia arriba, debería ser al revés. Vamos a verlo así. A la membrana basal glomerular. En la parte inferior está el endotelio. Si el endotelio, recuerden ustedes que es todo lo que tapiza todos los vasos sanguíneos del cuerpo y que tiene muchas propiedades inmunogénicas y de protección, antitrombóticas y obviamente de anticoagulación también, y por supuesto procoagulantes cuando lo necesitemos. Tenemos en los espacios que ustedes ven de abajo hacia arriba, en esos como ladrillitos rojos, hacia la membrana basal glomerular, que está pintada de color lila, más denso hacia el centro y menos denso hacia los extremos, ¿no es cierto? Tenemos los poros, que son estas aberturas en el endotelio, ¿sí? ¿Y qué pasan o atraviesan la membrana basal glomerular? Pasan entre los diafragmas de los porocitos, que son estas estructuras celestes, cilíndricas, ¿no es cierto?, que tenemos en el epitelio glomerular, y esos poros permiten obviamente el paso de ciertas sustancias, y los poros son restrictivos para el paso de proteínas porque tienen electronegatividad, y las proteínas, la albúmina es electronegativa, aunque son elementos anfóteros y que en un momento dado pueden ser positivos y en otros negativos. Sin embargo, las vamos a considerar como negativas y por lo tanto son rechazadas y no pasan usualmente a través de los poros. También el tamaño, ¿no es cierto? Este poro es un restrictor del tamaño de la molécula para atravesarlo. Por eso es que normalmente no atraviesan ni las inmunoglobulinas ni los elementos figurados de la sangre. Puede algo de albúmina pasar, como ya hemos dicho, pero aquí en los podocitos tenemos el verdadero problema, las estructuras celestes, que son las encargadas de evitar la pérdida de proteínas. Son estructuras aparentemente simples, pero son muy complejas porque están llenas de proteínas manejadas genéticamente, como la podocina, la nefrina, ¿no es cierto?, que son elementos restrictores. También tenemos receptores de prostaglandinas para evitar justamente la edematización y la pérdida de proteínas a través de estos espacios, ¿cierto? También tienen receptores para interleuquina 6, son elementos inflamatorios y que eventualmente, al ser bloqueados, pueden evitar la proteinuria. Entonces, ustedes ven, estamos hablando de posibilidades terapéuticas con el conocimiento de la histología y del funcionamiento de esta estructura principalísima, que es la membrana basal glomerular. Aparentemente muy simple, pero cuando esto se daña, ustedes ven que el paciente termina en insuficiencia renal crónica, una estructura que no ha podido ser imitada, ¿no es cierto? No tenemos algo sintético todavía, tenemos algo que se parece, pero no en el nivel estructural que estamos viendo acá, como son los filtros de diálisis, que en algún momento pues podremos ya hablar de eso. Si van habiendo preguntas o consultas, vayan haciéndolas, por favor. Caso contrario, continuemos. Pase, por favor, doctora. Ya. Entonces, muy bien, esto es algo con mayor acercamiento, ¿no es cierto? Para ver esa especie de mano con dedos que van a representar los capilares o el ovillo capilar glomerular, ¿no es cierto? Que es donde va a suceder absolutamente todo en cuanto a la retención o a la pérdida de proteínas, ¿sí? que estamos comentando, que ven mucho más de cerca. Y entre estas estructuras tenemos lo que se llama el mesangio. El mesangio, que estructuralmente corresponde a un sostén del capilar glomerular, pero también es la zona más inmunogénica y más activa del riñón. Porque en el mesangio es donde se van a producir todos los factores humorales, vasoactivos y de crecimiento tisular que maneja nuestro organismo. Por favor. ¿Por qué sucede esto? Entonces hemos dicho algo, ¿no es cierto? Por la desestructuración de los componentes de la membrana basal glomerular. Pues cuando hablamos del síndrome nefrótico, básicamente estamos hablando de los podocitos, es decir, del epitelio glomerular, lo que acabamos de ver en el slide que antecede.
La pregunta es por qué y cómo se desestructura esta membrana para permitir el paso de las proteínas. ¿Cierto? Entonces, habíamos dicho algo, por ejemplo, cuando hablamos de cambios mínimos, hablamos de un borramiento literalmente de los podocitos, es lo que lo vemos en la microscopía electrónica, y ante la ausencia de podocitos en el glomérulo, pues se libera prácticamente el paso abundante de proteínas hacia la cápsula de Bowman y la parte tubular. Entonces, la membrana basal glomerular pierde sus podocitos. En otro tipo de patología se genera una adhesión, un pliegue de los podocitos y una pérdida de su capacidad como diafragma. Esto puede ser mediado genéticamente, sobre todo en los niños, en los síndromes nefróticos de la primera infancia. Podemos tener anomalías genéticas que condicionan la pérdida de control de los podocitos respecto de las proteínas. Pero también podemos tenerlos por otro tipo de patologías, ¿no es cierto? Por ejemplo, el depósito de complejos autoinmunes, como en el lupus, como en la glomerulopatía membranosa. Estos complejos autoinmunes formados fuera del riñón pueden depositarse en el riñón, lesionando las estructuras normales de la membrana y generando la posibilidad de tener pérdidas importantes de proteínas. Un factor epigenético que vimos en la primera clase, que es la anomalía en el gen que gobierna la nefrina, que es el principal actor en la parte podocitaria. Entonces vemos que cuando no está este gen activado o inactivado, ¿no es cierto?, no se puede, o la membrana no puede cumplir con su papel de retención de proteínas. La inhibición a través de los bloqueadores de enzima de conversión restituyen la posibilidad de que la nefrina actúe y a su vez la nefrina condicione que las otras proteínas como las podocinas o las que habíamos mencionado, y sobre todo que manejan la condición del diafragma intercelular entre los podocitos, pueda restaurarse de alguna manera y podamos manejar los síndromes nefróticos también de alguna manera. Miren ustedes, entonces aquí el mensaje es que el principal componente lesionado o desestructurado en la membrana es la parte epitelial o podocitaria. Pásale por favor al siguiente. Aquí más de cerca ustedes tienen una fotografía electrónica donde ven hacia la parte inferior de la figura superior los podocitos, ¿cierto? Los podocitos o pies, ¿no es cierto?, que son los que eventualmente se los creía nada más como efectores mecánicos para impedir el paso de proteínas, pero ahora sabemos son componentes importantemente activos desde el punto de vista genético, inmunológico y proteico. Pues, por lo tanto, esto es una parte principalísima en la estructura de la membrana basal glomerular que nos permite a nosotros evitar la enfermedad y la progresión de la misma. En la parte superior, ustedes tienen el endotelio, ¿no es cierto?, que nos referiremos en el síndrome nefrítico, y la membrana basal como tal. En la membrana basal como tal, con sus tres estructuras, la superior, la intermedia y la inferior, pues podemos también tener patologías que pueden ser demostradas dependiendo de la evidencia clínica que nos dejen. Si hablamos, por ejemplo, de la membrana proliferativa, estamos hablando del mesangio y por ende de la parte media de esta membrana. Entonces, la más agresiva de todas las patologías. Si hablamos de la membranosa, probablemente estamos hablando de depósito de complejos inmunes, tanto externos o lejanos, cuanto in situ, en la parte adyacente a los porocitos o inmediatamente superior a los porocitos. Y así sucesivamente podemos ir mencionando, ¿no? Pásale por favor a la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ahí ya vamos a hablar, ya tenemos identificado el problema, ¿no es cierto? Identificado el problema, entonces, una vez que identificamos el problema, vamos a buscar la evidencia clínica de ese problema. Entonces, la evidencia clínica de la pérdida de proteínas se presenta como edema, ¿sí? Se presenta como una hipoproteinemia, porque evidentemente estamos perdiendo gran cantidad de este elemento. Se presenta como una dislipidemia, si es que hay alguien que me aclare por qué, y también puede presentarse con hipercoagulabilidad.
¿sí? Entonces el edema, eso es lo que nos van a hablar en la nosología los compañeros, ¿no es cierto? Pero el edema es la evidencia de un contenido líquido exagerado en el intersticio, es decir, una mala distribución interna de líquido como consecuencia de la pérdida de proteínas. Empezamos a perder fluido del intravascular hacia el intersticio, pues, y este acumula porque la ley de Frank-Starling se rompió. Y por lo tanto vamos a acumular nada más edema y líquido en general, ¿cierto? Sabemos también que fisiológicamente el intersticio tiene un factor de protección. El factor de protección contra el edema que nos dice que tiene el intersticio es su negatividad en cuanto a la presión. Tiene presión negativa de menos 7 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esto nos quiere decir que cualquier persona podrá retener líquido hasta en 7 litros, que eso no se evidenciará clínicamente. Cuando supere esta cantidad, pues ya se presenta el edema, sobre todo en la parte distal del cuerpo, porque la gravedad ejerce su fuerza. Entonces, si estamos en pie, la máxima presión la tendremos obviamente en los pies. Y de aquí nace la primera consecuencia clínica terapéutica, que si no quiero edema, tengo que acostar a esa persona para distribuir mejor la presión hidrostática hasta generarle algo de presión oncótica. Entonces, miren, eso es el edema renal. Pero podemos tener edema por diferentes motivos, no solamente renal. Podemos tener edema hepático, edema tiroideo, edema de la glándula suprarrenal, podemos tener edema nutricional, podemos tener edema por cuestiones oncológicas de hipercatabolismo, edema cardíaco, por supuesto, que casi siempre se confunde con el renal, y van de la mano generalmente, ¿no es cierto? Entonces, miren, entonces nosotros tenemos justamente por eso que evidenciar el problema principal que nos justifique la evidencia clínica, que en este caso se llama edema. ¿De dónde proviene ese edema? ¿Proviene realmente del riñón? ¿O proviene del corazón? ¿O proviene del hígado? Entonces, para eso tenemos que estudiar la fisiopatología y la nosología del edema. ¿Sí? La hipoproteinemia, que es el punto de partida, no se presenta, como habíamos dicho anteriormente, hasta cuando la capacidad del hígado para producir proteína es superada. Una vez que eso se superó, pues obviamente tendremos solamente pérdida, no compensación, y por lo tanto la presión oncótica disminuye muy importantemente y hace incapaz mantener el fluido sanguíneo normalmente. Entonces, vamos a tener que el líquido, ¿sí?, intravascular pasa al intersticio, puede eventualmente retornar algo, las células siempre van a producir líquido y ese líquido es el que va a ser acumulado en el intersticio por la imposibilidad de retornar en su totalidad al sistema circulatorio y así ser eliminada a través de los riñones. Aquí tenemos dos teorías, ¿no es cierto? La del underflow y la del overflow, que lo van a leer los compañeros y nos van a comentar. La dislipidemia se da porque los lípidos se producen ¿en dónde, doctores? ¿Los lípidos en dónde se producen? ¿Alguien? ¿Alguien que hable, por favor? Doctores. ¿Alguien que hable? Doctores, ¿sí me están escuchando? A ver, ¿están escuchando? Doctores, por favor. Doctores. Sí, se escucha, Doc. La dislipidemia, ¿por qué? ¿Dónde se producen los lípidos? No tengan miedo a responder. Es un diálogo para aprender, ¿no es cierto? Entonces no tengan miedo a responder. ¿Bien? Bueno, esperemos que se vayan soltando con el tiempo. Los lípidos se producen en el hígado. ¿Cierto? Ahí se produce el colesterol, que va a tener una serie de, es el sustrato para una serie de otro tipo de sustancias, ¿no es cierto? La más conocida de ellas es el colecalciferol, que después se transformará en la vitamina D activa, en el riñón, por supuesto. Pero en general, el hígado no entiende que solo debe producir proteínas selectivamente.
El hígado, una vez que entra en esa fase de feedback para la pérdida proteica por el riñón, empieza a producir todo. Entonces, parte de ello es la gran cantidad de lípidos que el riñón produce. Por eso es que un acompañante bioquímico del síndrome nefrótico, aparte de la hipoproteinemia, que es claramente entendible por su pérdida, es la dislipidemia. Pues tenemos hipertrigliceridemias muy marcadas y también hipercolesterolemias en estos pacientes que nos pueden llevar a situaciones como una pancreatitis añadida, por ejemplo, ¿cierto? Y esto no se trata con las estatinas que usualmente las usan. ¿Por qué? Porque su causalidad es diferente. Aquí es el hígado hiperfuncionante, por más que nosotros administremos cualquier sustancia, no vamos a conseguir controlar. Hasta que no controlemos el problema de base, que es la pérdida de proteínas. La hipercoagulabilidad, a través de la pérdida proteica por los riñones, cuando es masiva esta pérdida, ¿cierto? No perdemos ya solo albúmina, sino también inmunoglobulinas. Y dentro de ellas tenemos las inmunoglobulinas transportadoras y similares, como por ejemplo la antitrombina 3, que es una proteína reguladora de la coagulación interna. Cuando esta se pierde a través de los riñones, podemos tener síndromes procoagulantes y la posibilidad de que nuestros pacientes con síndrome nefrótico realmente hagan problemas trombóticos en cualquier parte del cuerpo. Y aquí pues ustedes pueden, solamente de la visualización de estos 4 circunstancias descritas, ustedes ya pueden diseñar una acción terapéutica, ¿cierto? Una acción terapéutica que va a hacer el trabajo o la tarea del grupo que la vamos a poner para la próxima semana. Ya no solamente del grupo que va a presentar, sino de todo el curso. ¿Qué acciones terapéuticas vamos a tomar sabiendo esto que estamos comentando en el slide número 5, ¿cierto? Entonces, eso por favor, ya lo colgaremos nuevamente en el Teams para que lo tengan ustedes como tarea en general. Pase a la siguiente, por favor. Ya, esto nada más es algo agrandado, ¿no es cierto? Vemos aquí ya la nefrona completa a nivel derecho, hasta los túbulos colectores, para justamente ejemplificar todo el trayecto que eventualmente, en caso de tener un síndrome nefrótico, debería transcurrir la proteína hasta llegar y ser excretada. Las proteínas no se reabsorben, me refiero a la albúmina básicamente, sino solamente en el túbulo contorneado proximal. Cuando se satura esta posibilidad, necesariamente aparecerá en la orina. Y esto es lo que este slide nos quiere decir. Pásale, por favor. Aquí, cuando hacemos análisis, yo les he puesto, espero que lo hayan por lo menos ojeado, porque es de lectura obligatoria, ese artículo que nos habla de el análisis del elemental y microscópico de orina, ¿sí? Porque así como para el cardiólogo es el fonendoscopio la herramienta importante, para el nefrólogo es el análisis de la orina la herramienta importante. Con el análisis de orina nosotros podemos diagnosticar hasta el 95% de todas las patologías renales y sistémicas en general. Pues, por lo tanto, es un examen extremadamente importante y debemos nosotros saber interpretarlo. Por lo tanto, la segunda tarea es la lectura y la memorización de ese artículo que se les envió. Pasar, por favor. Bueno, aquí las consecuencias clínicas, en este caso un niño, ¿no es cierto? Estamos viendo edema. Este niño está en anasarca, es decir, edema en todo su cuerpo, absolutamente, consecuencia de la pérdida importante de proteínas a través del riñón. Y el afán de los riñones de compensar esa pérdida. ¿Por qué? Porque los riñones entienden que si nosotros perdemos gran cantidad de líquido, y cuando hablamos de pérdida, estamos hablando todo lo que salga del espacio sanguíneo, el cuerpo, en este caso los riñones, lo consideran como una pérdida. Es decir, este líquido puede estar como ascitis, que los riñones lo consideran como una pérdida. Puede estar, no sé, como edema pulmonar o como edema mismo en el intersticio en general. Los riñones ven la necesidad de retener más cantidad o mayor cantidad de sal y agua para compensar la hemodinamia. Acuérdense que nosotros vivimos el día a día gracias a una hemodinamia conservada.
Si nosotros perdemos la hemodinamia, perdemos la vida. En cambio, a largo plazo, sí, para vivir muchos años, 20, 30, 100 años, sí, debemos conservar la vitalidad celular. Sí, es el fin último de toda nuestra estructura pluricelular o multicelular, es conservar el funcionamiento normal de las células. Por lo tanto, los riñones tienen mayor capacidad de conservar las células y la vitalidad a largo plazo, pero también contribuyen a mantener la hemodinamia de una manera importante, aunque no tan certera. Para eso tenemos otro tipo de acciones dentro de nuestra biología. Pásale, por favor. Esto igual sigue siendo, son gráficos, ¿no es cierto?, del paciente con edema, con probable síndrome nefrótico, probablemente les suba la presión arterial, en este caso por una reacción a la pérdida de volemia, o por hipervolemia si llegamos al grado de anasarca, con falla cardíaca eventualmente, ¿no es cierto? La orina puede tornarse de un color diferente por concentración y podemos encontrar también a nivel de la orina los cilindros grasos generalmente, ¿no es cierto? Hacemos exámenes, por supuesto, para confirmar nuestro diagnóstico. Pásale, por favor. Nuevamente el mismo slide que ya lo vimos, para ser reiterativos. El problema estructural está en la membrana basal glomerular y de ellas la principal anomalía estructural está en los podocitos o en el epitelio. Pásale, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos un tratamiento conservador y un tratamiento etiológico. Siempre, desde que no tengamos una emergencia, el tratamiento debe ser o debe iniciar como conservador. Aquí vamos a ver solamente unas cuantas pautas para que ustedes puedan contestar a lo que eventualmente les pregunté hace unos momentos, ¿no es cierto? Pásale, por favor. Ya, estas son muestras patológicas de riñones, ¿no es cierto? Cicatriciales, como el de la izquierda que ustedes ven acá. Sí, el otro obviamente más bien congestionado. Y evidentemente podemos hacer trasplante renal, podemos dar tratamiento sintomático o paciente también puede llegar a necesitar diálisis. ¿Pásale? La discusión. La importante pérdida de proteínas a través del riñón genera un disturbio homeostático en la distribución de los líquidos corporales. Hemos abundado en esos detalles, es decir, un paciente con síndrome nefrótico tiene una mala distribución de líquidos internos y eso genera patología. Pásale, por favor. Con la salvedad del síndrome nefrótico infantil, glomerulonefritis de cambios mínimos, todas las otras entidades que cursan con síndrome nefrótico siempre nos llevan a la pérdida definitiva de la función renal. Entonces, ustedes ven la importancia del síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico que no sea en niños es de mal pronóstico a mediano y largo plazo. Mal pronóstico renal, ¿no? Los riñones siempre terminarán siendo cicatriciales y esta persona terminará necesitando diálisis probablemente. ¿Sí? Pasar, por favor. Preguntas, doctores. ¿Preguntas? No, doc. ¿Alguna pregunta? Claro. ¿Ok? Ya, no, sí, no, una pregunta. ¿Sí me escuchan o no? Sí, sí se te escucha. Ya no le quería preguntar sobre la relación que hay entre la albuminemia y la dislipidemia. O sea, ¿cómo se ve afectado el transporte de... O sea, se da por el transporte de los lípidos, pero en las proteínas para el metabolismo de los lípidos, ¿cómo se vería afectado eso? O sea, ¿cómo le afectaría la hipoalbuminemia? Protoalbúmina, ¿cierto? Son proteínas iniciales. Tenemos los dos componentes, la albúmina por un lado y las globulinas por otro lado. Las globulinas son transportadoras. Las globulinas van a transportar elementos hormonales, por ejemplo, para la tiroides, o para el hierro, por ejemplo, la transferrina, ¿cierto? O para la tiroides, que tenemos el transportador del yodo. Entonces, esas proteínas cuando se pierden nos van a ocasionar déficit
un pseudo hipotiroidismo, pseudo hipotiroidismo, que los endocrinólogos tratan de una manera inadecuada creyendo que es un hipotiroidismo real. Lo mismo cuando tenemos justamente o dosificamos lo que se llaman las apolipoproteínas, ¿cierto? Tenemos una conjugación. Recuerden ustedes que la albúmina, aparte de su trabajo lipótico, son elementos que viabilizan el transcurso de hormonas, de minerales y de medicamentos, por supuesto, a diferentes partes del organismo. Y en eso también vehiculizan, en este caso, la transmisión de líquidos. Pero si nosotros de lípidos, perdemos esa capacidad por pérdida de albúmina y tenemos apolipoproteína en gran cantidad que no tiene una repercusión inmediata porque se está perdiendo inmediatamente apenas se produce. Recuerden que la albúmina tiene una vida media de solamente 8 horas. Si jamás nosotros podremos recuperar pérdidas masivas de proteínas a través de la orina con reposición. Los lípidos en general son una consecuencia, su acúmulo, su crecimiento en el síndrome nefrótico, son una consecuencia de la hiperproducción hepática indiscriminada. Porque el hígado no solamente no es selectivo, como ninguno de nuestros órganos, no es selectivo para producir solamente proteínas ante su necesidad, sino empieza a producir absolutamente todo. Empieza a producir inmunoglobulinas, empieza a producir obviamente la albúmina, empieza a producir lípidos en gran cantidad, y estos lípidos tienden a acumularse rápidamente. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienen capacidad de uso en nuestro cuerpo inmediato de esa gran afluencia de lípidos como tal, ¿cierto? Por eso es que la dislipidemia de los pacientes con síndrome nefrótico no responde al tratamiento usual de restricción alimentaria y peor aún de tratamiento con estatinas, por ejemplo. Mientras no se corte la pérdida de proteínas a través de la orina, seguiremos teniendo dislipidemia independientemente de que tratemos o no tratemos. Entonces hay una relación directa entre la pérdida de proteínas y la dislipidemia. A más proteínas yo pierdo, mi hígado produce más lípidos y estos van a acumularse evidentemente. No sé si está respondido, doctor, o alguna aclaración. No, sí, doc, sí, está claro. ¿Alguien más que desee preguntar? ¿Alguna otra persona? ¿Estamos satisfechos hasta ahí? Recuerden que esto es una opción al síndrome nefrótico. Los compañeros que van a presentar el caso clínico van a cimentar la fisiopatología, ¿sí? Y obviamente la revisión bibliográfica, ustedes tendrán una tercera visualización del síndrome nefrótico como tal. ¿Listo, doctores? ¿Sí? ¿No hay ningún requerimiento más para dar por terminada la clase? Sí, drogas, ahí estamos todo bien, creo. Bien. Van a recibir 2 tareas que acabamos de mencionar para que las tengan, que vamos a poner la fecha de entrega y todo lo demás. El examen de 10 preguntas para obviamente igualarnos va a ser el próximo día lunes, antes de la clase. Esperemos que todo se regularice, no volvamos a tener problemas. Esta presentación tiene que ser subida por la representante al SharePoint de la universidad para tenerla lista. Porque ustedes recuerden que esta clase no estaba dentro de la programación de la facultad. Entonces, esto no va a sumar si nosotros no lo grabamos y obviamente lo subimos, ¿cierto? Sí. Entonces, muchas gracias, disfruten de lo que resta del año, no se junten, cuídense y Dios mediante nos veremos el próximo año. Muchas gracias, Doug. Igualmente que pase unas bonitas fiestas y un feliz año adelantadito. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, feliz año. Gracias, Gracias. Doc. Feliz Hasta luego. año. Gracias.